Compuestos inorgánicos. Desde la antigüedad, los alquimistas empleaban símbolos para representar los elementos y los compuestos que hasta entonces conocían. Es así cuando se propuso utilizar la primera letra del nombre latín del elemento en mayúscula. Cuando se tenía la misma letra inicial, se le añadía una segunda letra del nombre en minúscula. Ahí es cuando se empieza entonces a organizar los elementos según sus símbolos y según Dmitri Mendeleev en la tabla periódica. Nos están mostrando cómo cada elemento y cada símbolo tiene una ocupación específica y le da unas características químicas, teniendo en azul los metales y en amarillo los no metales. Los metaloides son aquellos elementos que comparten propiedades metálicas y no metálicas. Las fórmulas químicas van a ser aquellas que nos expresan la composición de una molécula o de un compuesto mediante sus símbolos químicos. En la fórmula nos están mostrando qué elementos lo conforman y el subíndice nos dice la relación numérica de esos elementos. En el ejemplo tenemos el tetracloruro de carbono, nos están diciendo que en su fórmula química tiene un átomo de carbono, tiene 4 átomos de cloro. La forma de representarlos visualmente facilita entender la fórmula química. Los compuestos químicos inorgánicos van a ser aquellos que en su estructura están formados por elementos distintos al carbono. Los números de oxidación van a ser una carga aparente que poseería un átomo cuando el elemento ganara o perdiera electrones al formar un compuesto. Los números de oxidación pueden ser positivos, negativos o cero y van a depender del grupo en el que se encuentren. Para ejemplificar, vamos a decir que en esta tabla tenemos los estados de oxidación de los principales elementos por grupos. Entonces los elementos que están en el grupo 1 poseen un solo electrón y estos elementos lo que hacen es perder ese electrón. Por eso tomaría el número de oxidación más 1. Los elementos metales siempre van a presentar número de oxidación positivo y los no metales número de oxidación positivo o negativo dependiendo del compuesto que estén formando. Para calcular el número de oxidación debemos tener en cuenta las siguientes reglas. Cuando un elemento está en estado libre, su número de oxidación es 0. El oxígeno siempre va a tener número de oxidación menos 2 y el hidrógeno número de oxidación más 1, con algunas excepciones. Por ejemplo, para calcular el número de oxidación del HNO3, que es el ácido nítrico, lo primero que vamos a hacer es determinar la cantidad de átomos. Un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Vamos a buscar los números de oxidación en la tabla. Nos vamos a dar cuenta que el hidrógeno es más 1, el oxígeno menos 2 y que el nitrógeno tiene varios números de oxidación y como no sabemos cuál usar, vamos a hallar la fórmula de la suma algebraica para poder descubrirlo. ¿Cómo vamos a hacer la suma de los números de oxidación? Entonces empezamos. Un átomo de hidrógeno por su número de oxidación más 1. 3 átomos de oxígeno por su número de oxidación menos 2. El nitrógeno sería una incógnita. Vamos entonces a determinar la fórmula algebraica completa para decir que los átomos de hidrógeno aportan más 1, los átomos de oxígeno aportan menos 6 y el nitrógeno en este caso lo vamos a descubrir al despejar la sumatoria. Sería más 6 menos 1, dándonos como resultado el nitrógeno número de oxidación más 5. Si comprobamos la sumatoria, nos damos cuenta que más 1 que aporta el hidrógeno, más 5 del nitrógeno y menos 6 del oxígeno, la sumatoria final nos da 0. Las funciones químicas van a ser entonces un conjunto de compuestos que tienen propiedades químicas muy semejantes. Por ejemplo, los óxidos, los ácidos, los hidróxidos o las sales o los hidruros, que son las funciones principales. El grupo funcional va a ser el conjunto de átomos que determinan esas propiedades o reacciones que puedan determinar la clase del compuesto. El oxígeno, su grupo funcional es el oxígeno, el hidróxido es el OH o hidróxido
hidroxilo, el ácido es el H+, el hidruro, las sales es un catión y un anión, el hidruro es el hidrógeno con número de oxidación -1 y los peróxidos van a ser aquellos que tengan número de oxidación el oxígeno -1. Las funciones químicas inorgánicas, las tenemos resumidas en este cuadro. Están las funciones inorgánicas clasificadas como oxigenadas o hidrogenadas, teniendo en cuenta su origen. Las oxigenadas se derivan de los óxidos porque están combinadas con el oxígeno, o derivadas de los hidruros van a ser aquellas que están combinadas con el hidrógeno. En este caso tenemos un metal combinado con el oxígeno, nos daría un óxido básico. Si a ese óxido básico le adicionamos agua, vamos a tener entonces la función hidróxido. Si a un no metal le adicionamos oxígeno, vamos a tener un óxido ácido. Si le adicionamos agua, vamos a tener la función oxácido. Si un hidróxido y un oxácido reaccionan, este proceso de neutralización nos va a dar como resultado una sal oxisal. Cuando un metal o un no metal se relaciona con el hidrógeno, vamos a tener hidráxidos o hidruros. En este caso, un hidrácido que reaccione con un hidróxido nos va a dar una sal aloidea. La nomenclatura son las reglas preestablecidas internacionales que asignan nombres a las sustancias. Siempre va a haber un nombre único para un solo tipo de sustancia. Entonces vamos a tener tres tipos de nombres para los compuestos: la clásica o tradicional, la stock o la sistemática IUPAC. En la tradicional, el nombre resulta de la combinación de dos palabras que establecen la identificación del compuesto, basándonos en la fusión química, generalmente usando prefijos y sufijos. Dependiendo del número de oxidación, vamos a usar hipo, oso, per, ico. La clave la vamos a tener en la mano. En el meñique, el número de oxidación más pequeño va a ser hipo, oso, y en el índice, el número de oxidación más grande, que va a ser el per, y como lo vamos a ver en la imagen. La nomenclatura stock consiste en colocar entre paréntesis e inmediatamente después del nombre del elemento un número romano que nos va a indicar el estado de oxidación del mismo. Y en la nomenclatura sistemática o IUPAC se indica la naturaleza y las proporciones de los constituyentes de la sustancia, usando como base prefijos y sufijos que indican la estequiometría y, en el segundo caso, la naturaleza de las especies. Vamos a usar en este sistema prefijos de cantidad, en este caso mono para 1, di para 2, tri para 3 y así sucesivamente, como lo estamos viendo en el ejemplo. Buen provecho.